Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibiera cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar aquí esta mañana otra vez abriendo la preciosa palabra de Dios, nuestra ancla firme, nuestra lámpara en lugar oscuro, nuestra luz, la revelación de nuestro Dios. Si alguien quiere saber quién es Dios, venga a la Biblia. Si alguien quiere saber qué quiere Dios para su vida, venga y abra la palabra de Dios, conózcala de Génesis a Apocalipsis en todo su contexto, porque no puedes pedir que Dios te hable si tienes la Biblia cerrada. Y es un privilegio para mí poder estar contigo, donde quiera que estés, en tu casa, en tu coche. Qué buena decisión estás haciendo al escuchar la palabra que lave tu mente, tu corazón y te dé dirección. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary, Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y queremos saludarte a ti que nos estás escuchando a través del área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, Albuquerque, Nuevo México, Jacksonville, Florida, Boston, Las Carolinas, donde quiera que nos estés escuchando, bienvenido a Esenciales. Estamos aquí buscando el corazón de Dios y queremos hacerte saber que Dios te ama profundamente, que te está buscando, que te anhela y que es una oportunidad para que podamos encontrarnos corazón a corazón con nuestro Creador. Y queremos también agradecer a nuestros sponsors. Recuerda Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía con estos mensajes de amor en el jardín. Ella tiene muchos temas, así es de que vea su página en Facebook. Si estás buscando un tema en especial, ahí vas a encontrarlo. Naps and Crafts con Silvia García, camisas y regalos personalizados. Si quieres personalizar alguna camisa o algún objeto, una taza, un vaso, ella tiene una amplia gama de productos. Acércate a su página en Facebook. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, sus aportaciones, sus oraciones y su amor por la verdad, para que estos programas lleguen hasta donde tú estás escuchando. Bienvenidos también a todos aquellos que están en el video en vivo y nos vamos al capítulo 10 del libro de las Revelaciones, Apocalipsis. Así es, estamos en este hermoso libro. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Y es algo precioso poder saber que este libro está lleno de esperanza para nosotros. Para este momento la iglesia arrebatada ya no está, obviamente. Ahora solamente han pasado ya los 7, se han abierto los 7 sellos y estamos en la 6ª trompeta, en un preludio maravilloso donde el Señor está mostrando su misericordia a aquellos que están sobreviviendo todas estas cosas, y nos está mostrando a nosotros cómo Dios cuida de los suyos. Pero también nos va a mostrar en este ángel y en este juramento, ¿verdad?, que la misericordia de Dios tiene un límite, su paciencia tiene un límite, ¿verdad? Y vamos a ver cómo termina y toda respuesta de hasta cuándo Dios va a ser contestada. Y algo que hemos estado viendo a lo largo de este capítulo también, pues es la descripción de este ángel, y a mí me ha dejado con la boca abierta y me ha dejado un dulce sabor en mi boca y en mi corazón el ver el contraste, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos en verdad hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. Vivimos en un tiempo donde ya no se discierne, donde lo que reina es el relativismo, ¿verdad? Y si alguien se atreve a hablar en absolutos es una mala persona, pero nosotros no debemos dejarnos llevar por ello. Y lo más triste es que han llevado este relativismo a la palabra de Dios, y eso no puede ser, porque la palabra de Dios está escrita en blanco y en negro, ¿verdad? Si bien hay algunas cosas que podrían parecer grises, la realidad es que toda la Biblia está escrita en cuanto a eso, ¿verdad? Maldad, bondad,
juicio, ¿verdad? Misericordia, impiedad, piedad, y nosotros debemos de abrir nuestros ojos a ello. Con este ángel que estamos viendo, ¿verdad? Lo vemos totalmente distinto a estos demonios, ¿verdad? Estos ángeles caídos del cielo a la tierra es la diferencia. Viene del cielo con el arco iris sobre su cabeza, ¿verdad? Envuelta en una nube, ¿verdad? Su cara como el sol, trayendo luz. Y ahora nos quedamos en esa parte de sus pies como columnas de fuego, ¿verdad? Que implican estabilidad, que implican que Dios es absoluto, verdadero, santo, puro, pero está posando sus pies sobre el cielo y la tierra, mismos que va a juzgar. Y 3 veces da esta referencia, que este ángel está sobre el cielo y la tierra con estas piernas como columnas de fuego, ¿no? Y es interesante esto también. Otra cosa que me llamó la atención en cuanto a los contrastes es cómo estos ángeles caídos que vimos en estos demonios alguna vez tuvieron esta gloria. Alguna vez cuando fueron creados pudieron manifestar la gloria de Dios, pero escogieron la mentira, escogieron la maldad y pensaron que podían tener la misma gloria sin Dios. El Señor ha dicho, separados de mí nada pueden hacer, ¿verdad? Y a veces no entendemos eso, queremos todas las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Y lo que sucede es que cuando escogemos las bendiciones de Dios, cuando escogemos una vida supuestamente moral, pero sin Dios, lo único que hay es corrupción, como lo estamos viendo ahorita. Sí, así es. Es por eso importante que nosotros tenemos que mantener una relación con Dios cercana a su palabra. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros dejamos la palabra de Dios, en el momento en que abandonamos la oración, en el momento en que abandonamos la congregación, nuestra carnalidad comienza a salir, comienza a demandar. ¿Y qué crees que sucede? Pues sucede que el viejo hombre comienza a resurgir. Entonces es por eso importante que nosotros nos mantengamos encendida la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener ojos abiertos, corazón cercano al Señor en nuestra relación de oración y de cercanía con Él, y estar atentos a lo que las Escrituras nos están advirtiendo. Así es. Entonces fíjate, compara eso: humo del abismo que contamina la tierra con humo del infierno, escorpiones que pican, ¿verdad? Caballos preparados para la guerra, caras humanas, cabello de mujer, dientes de leones, corazas de hierro, colas de escorpiones con aguijones, ¿verdad? Los colores del infierno: azufre, humo, colas de serpientes, y este ángel del cielo con una majestad maravillosa. Así es, no podemos llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuidado con eso. Regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas y esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos con este ángel que posó esas columnas de fuego, sus pies, un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. Te dije sobre el cielo y la tierra. No estaba haciendo un split. Perdón, es sobre el cielo y sobre la tierra y el mar, ¿verdad? Y esto nos está mostrando también que es absoluto su poder, ¿verdad? Nos está mostrando que viene a juzgar y a tomar lo que es suyo, ¿verdad? Ya anteriormente fue un tercio de la población, un tercio de cada cuestión, ¿verdad? La flora, la fauna, agua dulce, agua salada, el cielo, pero ahora está teniendo sus 2 pies como abarcándolo todo, ¿verdad? Dios es el dueño de todas las cosas, no debemos olvidar eso. Dios es el dueño de todas las cosas, es el dueño de nuestras vidas. Nosotros vivimos bajo un engaño, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída, el engaño es que seremos como Dios y pensamos que todas estas mentiras, tú eres dueño de tu vida, tú eres dueño del otro. Bueno, si fueras dueño de tu vida tendrías el switch, ¿verdad? Y podrías decidir hasta cuándo vivir, y realmente no lo tienes, realmente no lo tenemos, ¿verdad? Realmente nuestro Dios eterno, Él es quien dirige todas las cosas. Nosotros no podemos controlar siquiera el siguiente paso que vamos a dar. Podemos tropezar, caernos, falla un músculo y se acabó, ¿verdad? Entonces debemos de entender esto, y la Biblia por todos lados nos muestra esto. Debemos regresar a darle la gloria a quien la merece, quien es nuestro Dios, y este ángel viene mostrándonos eso, ¿no? Y estábamos mostrando también esto, ¿no? Que tenemos que hacer diferencia. Dice la palabra en Isaías: hay de la que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, ¿verdad? A lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Tenemos que cuidarnos de eso. Tenía en su mano un librito abierto, ¿verdad? Eso significa que venía con un propósito. Ahora, ¿qué es este librito, verdad? Por sus características, es muy probablemente que este librito representa el título de propiedad que Jesucristo acaba de abrir, pero lo menciona en diminutivo y 2 veces. ¿Verdad? Es una representación de este libro, de este libro. ¿Te acuerdas que se abrieron todos los libros, los sellos, y cuando terminaron de abrirse hubo media hora de silencio? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de eso? Pero los juicios están a la vista de todos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Juan, ¿verdad?, tiene delante de él los juicios que siguen, ¿verdad? Los capítulos que siguen. Bueno, aunque él no lo tenía dividido en capítulos y versículos, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo que a Juan le va a pedir en un momento más que lo coma. Entonces tiene que ser
un libro pequeño, es decir, lo tiene que asimilar, y vamos a hablar de eso también, lo tiene que entender, tiene que comerlo y entonces poder explicarlo, ¿verdad? Eso es básico, pero Juan va a seguir anunciando los terrores del juicio divino que están por venir, que Dios no quiere eso para ti ni para nadie, pero tiene que ser en algún momento porque tiene que haber justicia, ¿no? Sí, así es importante que podamos nosotros discernir las cosas escritas en la palabra de Dios, o sea, por eso Él lo va a comer, lo va a poder saborear y va a haber un efecto en su paladar y un efecto en su vientre. Y nosotros también estamos llamados a discernir, estamos llamados a que la palabra de Dios tenga un efecto en nuestras vidas. No podemos solamente tenerla como un libro de conocimiento, un libro de información. Tiene que tener un efecto práctico en tu vida y en la mía. Así es. Ahora fíjate, nos dice que cuando puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, hizo algo, ¿verdad? Hizo un juramento. Y este juramento nos va a mostrar acerca de la misericordia y la paciencia de Dios, lo que hemos estado viendo, ¿no? Ahora imagínate el tamaño gigantesco de este ángel pisando estas dos partes, ¿verdad? Dice que no solamente hizo eso, sino que tenía este librito en la mano y clamó a gran voz como ruge un león, ¿verdad? Este preludio antes de la séptima trompeta, ¿verdad? Dios está mostrando este ángel majestuoso, firme sobre el mar y la tierra, ¿verdad? Han sido parcialmente juzgados, pero ahora él clama como un león. No sé si hayas estado alguna vez en algún zoo, ¿verdad? O no sé si hayas tenido la oportunidad de ir a algún safari o algo así, pero sí, la realidad es que el rugido del león se oye lejos, ¿no? Entonces es este clamor, ¿verdad? Que para Juan, para describirlo, nos dice que es como si fuera un rugido de león. Otra cosa que yo hice una observación en cuanto a esto es esto, en cuanto a la voz de Dios, porque más adelante van a sonar los truenos, ¿verdad? Pero aunque la voz de este ángel representa también a Dios rugiendo, ¿verdad? Diciendo hasta aquí se acabó. Y me gusta mucho cómo en verdad mucha gente está diciendo, pues no te oigo Dios, no esto, no lo otro, pero debemos recordar algo, que si no estamos reconciliados a través de Jesucristo, si no es la voz de un Padre maravilloso lo que estamos escuchando, ¿verdad? Si no hemos hecho las paces con Dios a través de Jesucristo, no creo que quieras escuchar esta voz de parte de Dios, ¿verdad? La voz de Dios es algo, bueno, terrible. Imagínate, fíjate, aquí hay dos textos que yo puse en Éxodo y en Hebreos que nos hablan de lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba conociendo a Dios, y Dios se muestra de esta manera para que ellos entendieran quién es Dios, y después les dice, miren, ustedes no vieron ninguna imagen, no vieron nada, ¿verdad? Pero sin embargo cuando les habla, les está hablando la ley, y está hablándoles en medio de el monte temblando, saliendo humo como columna de fuego, ¿verdad? Y está hablando y dice que se oye como trompeta y como truenos, ¿verdad? Entonces está esto delante de ellos, están viendo, imagínate, el Dios eterno, quien enciende todas las galaxias, está tocando el monte Sión, ¿verdad? El monte Sinaí, es en este momento, ¿verdad? Y lo que está pasando, fíjate la reacción de ellos. Sí, en Éxodo capítulo 20, fíjate, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Fíjate, estruendo, relámpagos, sonido de una bocina, un monte humeando. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así es, esta es la voz de un Dios hablando la ley, ¿verdad? Mostrando esto. Imagínate, temblaron y se pusieron de lejos millones de personas. Fíjate, Hebreos también nos dice una misma descripción de ese mismo evento. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, los cuales los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocara el monte, será apedreado o posado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Así es, esto es algo que me ha gustado mucho de Apocalipsis, y espero que a ti también, y te esté regresando, si tú eres creyente en Cristo Jesús, entiendas la necesidad de recobrar y de practicar el temor limpio de Dios, porque este es nuestro Dios, ¿no? Mucha gente piensa que va a poder tener audiencia con Dios, ¿no? Y esa es muchas veces nuestra actitud cuando suceden cosas, ¿verdad? Suceden cosas y nuestra actitud es a reclamar, a quejarnos, a estar diciendo por qué, ¿verdad? Fíjate, Israel tuvo maná del cielo cayéndoles, de repente llegó el momento en que Israel dijo, ya estamos cansados de tu comida del cielo, ¿verdad? Falta de temor de Dios, que necesitamos nosotros crecer
en esto, ¿no? Cuando alguien pide audiencia con Dios, ¿verdad? Dios se la va a conceder, pero no va a tener boca con la cual hablar. Más si vas en un sentido, ¿verdad?, de enemistad con Dios, no es posible, ¿verdad? No hay manera. Dios va a ser la respuesta y todo el mundo va a callar su boca. Lo que dice la Biblia es que toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Satanás no tiene nada que decir, sus demonios no tienen nada que decir, el malvado no tiene nada que decir, sino solo quedar postrados delante de un Dios justo y santo, y no solamente por su poder, sino por quien es Él. Bueno, justo, santo, no hay reproche para Dios, no va a existir eso, no va a existir. Y nosotros nos surge y nos es necesario, por eso, estar en la palabra, dispuestos a conocerlo, dejar de tener la palabra como galletas chinas, como siempre lo menciono, dejar de tener la palabra como un medio, como un libro de misterios que me ayude a hacer lo máximo en la tierra. No es eso, la Biblia es Dios manifestando su corazón, como siempre lo dices en las mañanas, ¿verdad? Buscando el corazón de Dios, eso es lo que debemos buscar y debemos aprender y ser como Él, no al revés. Sí, y lo que sucede es que debido a nuestra naturaleza caída, sí tenemos esta ilusión y este pensamiento de que vamos a tener una audiencia con Dios, o de que realmente podemos dialogar con Él, con nuestras razones por las cuales no obedecemos, con nuestros argumentos por los cuales nos justificamos en nuestro pecado. Eso es debido a tu naturaleza caída, pero esto no va a suceder. Vemos estas personas que están temblando de miedo y dice, habla tú con Él para que no muramos. O sea, el solo hecho de la voz de Dios los pone en la situación de pensar que vamos a morir. Y este morir habla también de una muerte espiritual, una muerte eterna. Es por eso que necesitamos reconciliarnos con Dios, para no vernos en esta terrible situación de escuchar su voz y sentir que morimos, ¿no? Así es, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y necesitamos conocer a nuestro Dios de esta manera, al Dios bíblico, al Dios verdadero. Acuérdate, no es el asunto, es que mi Dios no haría esto, es que mi Dios no, ese Dios no existe. Necesitas conocer al Dios de la Biblia, al Dios real, y si te muestran un Dios diferente al Dios de la Biblia, te están mostrando un falso Dios, ¿verdad? Donde quiera que estés, aunque te lo estén mostrando desde un púlpito, necesitas ser cuidadoso y necesitamos venir y honrar a Dios con todo nuestro corazón. Fíjate lo que sucede en el versículo 3b, dice, y cuando hubo clamado, ¿verdad?, esta voz de león, 7 truenos emitieron sus voces, ¿verdad? Así como hubo 7 trompetas, 7 copas habrá, y hubo 7 sellos, de la misma manera hay 7 truenos, que habla algo completo, pleno, ¿verdad? Y la voz de Dios siempre se relaciona con truenos. Entonces Dios dice algo especial, ¿verdad? Porque no nada más es porque después le dice escríbelo. Hay información que Juan quiere escribir, después vamos a hablar de eso. Pero mira cómo habla en Job acerca de esta voz de trueno del Señor. Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza, tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Así es, esa es la voz de Dios. Y así de poderosa es su palabra para nosotros. Fíjate. Sí, tan solo cuando cae un rayo, imagínate, o sea, el ruido, el estruendo, imagínate la voz de Dios. Por eso es viva y eficaz. Regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, fíjate, estamos viendo lo que implica la voz del Señor. Fíjate, es como un trueno. Ahora, este es en un sentido físico, pero imagínate esa voz poderosa. La tienes en la palabra de Dios. Dios te está hablando constantemente cada vez que la hablas. Está viva y eficaz. Y esa voz es impresionante, ¿verdad? Así de poderosa es la palabra de Dios. Así de poderosa. Dicen en Colosenses que Jesucristo sostiene todo con la palabra de su poder. Lo mantiene unido, ¿verdad? Es más, al final de Apocalipsis, cuando Él viene en la batalla de Armagedón, dice que con la palabra de su boca, simple y sencillamente con eso, va a destruir a todos los malvados. Entonces, así debemos entender la voz de nuestro Señor. Debemos estar atentos a su voluntad. Debemos estar atentos a lo que Él quiere decirnos de esa manera, con esa reverencia, ¿verdad? Fíjate lo que dice el Salmo 29, 3 al 7. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena.
El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. Así es. Ahora, es impresionante y es importante también entender que cuando se relaciona la voz de Dios con truenos, está relacionándose con juicio. Otra vez, estamos en este tiempo de juicio, ¿verdad? Es lo que vimos en el capítulo 4, capítulo 5, el trono de Dios con relámpagos y truenos, porque hay juicio, ¿verdad? Dios va a hacer juicio y se relacionan con eso. Fíjate, en Isaías también nos dice: yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor con trueno, terremoto, gran ruido, en torbellino, tormenta y fuego consumidor. Ahora, fíjate que estos son juicios sobre la tierra, pero algo interesante, dice el versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así es, vemos, no solamente fue ruido, sino información. Juan estaba a punto de escribir, el Señor le ha mandado por todo Apocalipsis desde el principio: ve, escucha y escribe. Ve, escucha y escribe. Pero fíjate que interesantemente esta es la única parte sellada de Apocalipsis. De todo lo demás es revelado para nosotros, pero esta es la única parte que el Señor decide no revelarnos. Y eso es importante, ¿verdad? Entender. Por ejemplo, cuando Daniel escribió la profecía, ¿verdad?, que también habla para los tiempos del fin, Daniel llega el momento en que le dice al ángel: no entiendo nada. Y el ángel le dice: no te preocupes, déjalo, séllalo, porque no es para ti, sino es para el tiempo del fin. Y ahora nosotros entendemos todo lo que está escrito ahí, ¿verdad? De esta manera, todo Apocalipsis está escrito para que lo entendamos, que no te vengan a decir ninguna otra cosa. Acuérdate que no te digan que dice y que no dice lo que dice, que significa lo que no significa. Eso es falso, eso es darle la autoridad a otra persona. Pero Apocalipsis sí está para que nosotros lo sepamos, está abierto. Solamente esta parte Dios lo dejó guardado para el momento en el que esta gente lo necesite escuchar, ¿verdad? O lo necesite ver. Quizás algo mucho más terrible que no podría soportar Juan o nosotros, ¿verdad? Dentro de todo lo que estamos viendo. Pero Dios decide guardar esta parte, no para nosotros, pero es la única parte, ¿verdad? Y eso nos habla de lo siguiente, ¿no? Eso nos habla de que Dios muchas veces se resguarda cosas para sí mismo. Lo que sí tenemos que estar seguros es que lo que necesitamos saber, Dios lo ha revelado. Y eso es lo que nos debe preocupar, ¿verdad? ¿Quién decía? Creo que fue Martín Lutero o fue alguno de los padres de la iglesia. No estoy, Spurgeon quizá, ¿verdad? Dice: no son las cosas que no entiendo de la Biblia las que me preocupan, sino las que sí entiendo, ¿verdad? Y esas son las cosas que nosotros debemos estar atentos, ¿no? Porque mucha gente se va por conejos teológicos, ¿verdad? Buscando en lo oculto, y obviamente porque mucha gente le importa esto, ¿no? Quiere ir y vender libros y de cosas, ¿no? Hay gente que ha escrito qué dicen estos truenos cuando la Biblia claramente dice que nadie sabe, ¿verdad? Y por presunción, por orgullo, ¿verdad? Y esto es algo importante. Lo que Dios quiere que sepas, agarra este principio, lo que Dios quiere que sepas, ahí está escrito, ¿verdad? Lo que Dios no quiere que sepas no lo va a encontrar absolutamente nadie, porque Dios se lo ha resguardado. Sí, así es. Pero es importante que lo que sí está escrito sí lo podemos entender, y hay cosas que tan elementales como amar, como perdonar, como tener el carácter de Cristo, como abandonar nuestro pecado, como vestirnos del nuevo hombre, como abandonar ese viejo hombre, la vieja naturaleza, como que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Todas esas cosas son muy entendibles. Así es, y son descuidadas. Fíjate lo que dice Deuteronomio 29:29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Así es, de esto sí somos responsables. Sí. Y a mí a veces me frustra, me vuela la mente el ver cómo las cosas que son tan sencillas de entender, la gente las tiene tan descuidadas, y se han creado literalmente doctrinas y falsas doctrinas acerca de puro misticismo, ¿verdad? Como si la gente anda así con la cabeza arriba a ver si le cae algo del cielo. Me habló Dios aquí, me habló Dios allá, No, tienes que entender primeramente lo que Dios ha escrito llana y claramente en la Escritura. ¿Quieres saber lo que Dios quiere para ti?
no le des la vuelta a la escritura, ábrela, conócela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un problema que yo estaba mencionando es que también Satanás habla en forma mística. Tu corazón perverso y engañoso constantemente está hablándote de una manera en la que si tú no sabes, ya no vas a saber si es indigestión o es Dios hablándote, si estás por emociones, si estás por una cuestión de que te caigan sueños, de que te caigan señales. Ten cuidado, a eso Dios no nos ha mandado. Y eso es algo, si te han enseñado eso, te han enseñado mal. Y estas personas no están enseñándote la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara, como lo que estamos leyendo en Deuteronomio 29. Dios te va a pedir cuenta de lo que con toda claridad te ha manifestado en la palabra de Dios. Conoce primeramente eso. Y yo no estoy diciendo que Dios en cierto momento no te hable, en cierto momento no te muestre cosas, claro que sí, pero cuando tú tienes el filtro correcto, cuando tú sabes, ¿verdad?, discernir entre el bien y el mal, vas a estar en terreno seguro. ¿Quieres estar en terreno seguro? La palabra dice, esta es la palabra profética más segura. ¿Cuánta gente está diciéndote, el Señor te dice esto, y te hablo en el nombre de Dios esto, y totalmente contrario a lo que la Biblia dice? El Espíritu Santo no se contradice, o te empiezan a decir cosas carnales, cosas que tienen que ver contigo, y ya lo que se está practicando más bien es adivinación. Sí. Y son cosas que Dios prohíbe, ¿verdad? Y eso no está bien, no es correcto hacer eso, ¿verdad? Porque tenemos todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si bien en el Antiguo Testamento hay situaciones las cuales requieren su interpretación correcta, ¿verdad? En los tiempos de Samuel, en los tiempos de los profetas, ¿verdad? Ellos no tenían todavía el resto de las escrituras, no tenían todo el resto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sin embargo Dios ahora en nuestros tiempos lo ha dado todo completo y nos ha mostrado para que lo podamos entender, ¿no? Pero todo este asunto de que la gente se sienta, de personas que monopolizan la unción, la supuesta unción, y monopolizan la supuesta profecía, y que y tú no vas a tener revelación si no es a través de ellos, cuidado, eso es falso y está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Dios ha dejado su palabra para todos, ¿no? Y yo lo puedo tener si yo vengo a la palabra de Dios y puedo entender. No, la Biblia no nos habla de nueva revelación, nos habla de iluminación, de entender lo que ya está escrito y nos lo muestra, pero no revelación. Que nadie te venga diciendo que tiene una revelación extrabíblica, eso es diabólico, eso no es bíblico. Y generalmente este tipo de revelaciones antibíblicas tienen que ver totalmente con tus emociones y te dejan en un misticismo vacío. ¿Por qué? Porque te pueden decir cosas increíbles que van a suceder, lo que tus ojos y lo que tus oídos quieren escuchar y quieren ver, que ahí viene esto, que ahí viene lo otro, tus cosas que más anhelas, sean posesiones o sean situaciones, pero cuando sales de ahí no tienes realmente nada, quedas con un vacío tremendo y la batalla de cada día está ahí y tú estás sin discernimiento. Sin ningún discernimiento de lo que es la palabra de Dios, nada más estás con ilusiones en tu mente de misticismo vacío. ¿Por qué? Porque lo que realmente tiene poder es la palabra de Dios. Así es, como bien dices, ¿verdad? Tu vida no cambia, los problemas cada vez peores, no tienes ninguna arma espiritual realmente, ¿verdad? Sí tienes mucha faramaya, pero no tienes ningún arma espiritual realmente que te transforme y que te dé libertad y que te lleve a conocer al Dios vivo, que eso es lo que Dios nos manda. Entonces, no estés distraído con otras cosas. Enfócate en lo que Dios dice. Acuérdate, Dios no va a guardar jamás, porque Dios es un Dios bueno, jamás va a guardar revelación que es esencial para nosotros. Él es el más interesado en que tú y yo crezcamos, en que lo conozcamos, en que vivamos libres, en que podamos tener un matrimonio disfrutable, hijos que caminen en Él. Él es el más interesado y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en la palabra de Dios. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues ¿cuántas cosas hemos aprendido? ¿Cómo podríamos resumir el repaso que estamos dando hoy acerca de este ángel? Primeramente, tenemos que hacer diferencia. Hay una diferencia del cielo a la tierra entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Entre estos ángeles. No debemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Debemos de cuidarnos de nosotros no ser esa autoridad. ¿La autoridad quién es? Dios. Él es quien decide. Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros nos ponemos hacia Él. Vivimos en una sociedad en la que la sociedad piensa que le puede dar la espalda a Dios y puede decidir ahora, ¿verdad? Una nueva normalidad, entre comillas, ¿verdad? Pero la tristeza es lo que nos damos cuenta con estos demonios, ¿verdad? Que cuando alguien se aleja de Dios, le da la espalda y se convierte en su enemigo,
el único camino que queda es corrupción. Y en el nombre del progreso sucede puro retroceso, ¿no? Le llaman progresar y estamos retrocediendo. ¿Qué otra cosa podemos recordar de lo que vimos hoy? La voz de Dios, importante la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? No queremos escuchar esta voz de Dios en estos truenos, en esta ira. Queremos oír la voz de Dios en este tiempo de gracia, en este tiempo de misericordia a través de su palabra, y queremos atender a eso, queremos tener discernimiento, queremos realmente venir a qué dice Dios, no qué dice alguien más de lo que dice Dios, sino qué dices tú, Señor, aquí con mis ojos en tu palabra. Así es, y recordamos esto, no hay camino a entender estas cosas si no es a través del estudio diligente, ¿verdad? Disciplinado y responsable de la Escritura. No hay manera, ¿verdad? Y sabes que vale la pena que lo hagas. Yo he sabido de gente que no sabe leer y aprende a leer, ¿verdad? Sí. Con la misma Escritura. Dios le da gracia. No hay manera que cambies esto. Tienes que sentarte, tienes que dedicar un tiempo para hacerlo. No quieras agarrar atajos a esto. Es una manera floja de querer escuchar a Dios nada más en aquí y en allá, y lo único que sucede es que terminas en tus propios pensamientos. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Dios ha hablado de una manera directa y llana en su palabra, y es maravilloso estar en ella cuando la Escritura literalmente moldea tus pensamientos, moldea tu vida, porque recuerda, eres lo que piensas, y lo hemos dicho otras veces, guerra espiritual se pelea en argumentos, en pensamientos, en convicciones, ¿verdad? Y realmente eso es lo que vives, ¿verdad? La convicción por la cual tú no abandonas un pecado, ¿verdad? Es una convicción que tiene que cambiar. La convicción por la cual tú no haces algo para cambiar el rumbo de tu vida tiene que ver con un pensamiento, y tiene que ver con estar arraigado o quizá encadenado, ¿verdad? Esto es algo importante. Si no estás en Cristo, eres esclavo de tus pasiones y deseos. A lo que este mundo llama libertad, esa no es libertad. Eso es esclavitud. El que peca es esclavo de ese pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, como ya lo hemos venido viendo en Apocalipsis, es pura destrucción, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que este mundo abrace la destrucción, abrace el caos, abrace la maldad, abrace el asesinato de bebés en el vientre de su madre, abrace todo este asunto de negar literalmente y de rebelarse en contra de lo que Dios ha creado, y que la biología, la ciencia, ¿verdad?, con toda claridad muestra un hombre, una mujer, ¿verdad? Todo este asunto es puro pecado, pero cuando venimos a la Escritura cambia nuestra manera de pensar, y al cambiar nuestra manera de pensar, al liberar nuestros pensamientos, nuestros argumentos, libera nuestro corazón, libera nuestra vida, y es cuando adquirimos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando tomamos sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esto es a grandes rasgos, y necesitamos aprender a escuchar esta voz, ¿verdad? Estamos dándonos cuenta que estos truenos van a ser emitidos, el Señor se los guarda para sí, el Señor va a guardar lo que no necesitamos, pero sin duda deja a nuestro alcance lo que sí requerimos. Sí, así es. Ha dejado a nuestro alcance su palabra, ha dejado a nuestro alcance su Espíritu Santo, ha dejado a nuestro alcance el poder tener esta reconciliación por medio de Jesucristo. Eso está a nuestro alcance, y en ese momento es donde nosotros podemos experimentar un nuevo nacimiento, su Espíritu Santo en nosotros, el poder de Dios para una vida transformada. Así es, dice Deuteronomio: el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar: ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar: ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Y obviamente, si has nacido de nuevo, esto va a suceder, porque este es el primer paso. Si tú no has nacido de nuevo, que es algo que tú no puedes hacer, es algo que tú no puedes producir, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Es algo que Dios provee. ¿Y cómo sabes si has nacido de nuevo? ¿Verdad? Pues cuando has entendido el Evangelio. ¿Has escuchado el Evangelio en algún momento? Si no lo has escuchado, te lo quiero decir rápidamente en este momento. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres encuentro a sus pecados, sino que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Que todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios.
Desde el día de la creación, en Génesis 1, el hombre le dio la espalda a Dios, comenzó a huir de Dios y cayó en esta corrupción. ¿Quieres preguntarme por qué hay tanta maldad? ¿Quieres preguntarme por qué has sufrido tanto? ¿Por qué tantas cosas a tu alrededor? Por el pecado de otros y por tu propio pecado. Y en esto consiste el Evangelio, que por estar destituidos de la gloria de Dios merecemos el infierno, merecemos la condenación. Dios es justo, sería justo en simple y sencillamente haber mandado a todos al infierno y haber cerrado todo y haber hecho otra cosa nueva. Sin embargo, lleno de misericordia, lleno de bondad, hace 2000 años mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es justo y perfecto y lo único que puede salvarnos sería que fuésemos justos y perfectos y nadie lo es. Pero Él se hizo carne para ser justo y perfecto en nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario a recibir el castigo. La paga del pecado es muerte y esta muerte eterna Él la recibió sobre sí mismo para que nosotros recibiésemos justicia y perdón. Y el único camino al Padre es Jesucristo. No son tus obras, no es religión, no es filosofía, no son ritos, ¿verdad? Todas esas cosas para Dios son como trapos de inmundicia y no te sirven para alcanzarle. La única manera de poder regresar a Dios es lo que Él hizo. Él viajó millones, toda la eternidad que nosotros hizo separación de nuestro pecado, Él la recorrió en Cristo Jesús y hoy te ofrece salvación y perdón de pecados. Quisieras recibirle, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados. No hay camino tampoco al perdón sin arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona tu manera de vivir, abandona tus condiciones necias, tus convicciones necias. Cree al Señor y comienza a caminar con Él. Y la palabra de Dios es que si tú lo confiesas como Señor, te rindes delante de Él y le haces el Señor de tu vida, puedes ser salvo. Y dile: Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida, Dios. En este día reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que mis pecados me llevaron a donde estoy. Reconozco que mis pecados te llevaron a ti a la cruz. Reconozco que tú resucitaste al tercer día, Señor, venciendo al pecado y a la muerte, y estás sentado a la derecha del Padre. Y te pido que perdones y laves mi vida, Señor, y que me des nuevos apetitos, que me des este nuevo nacimiento. Quiero conocerte, Señor, y quiero a partir de hoy caminar fielmente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerda que esta decisión es acompañada de fe, de confianza y de un cambio de dirección. Así es de que si tú hiciste esta decisión, tienes que tener una relación con la palabra de Dios. Comienza a leerla, comienza a tener una relación de oración con Dios, habla con Él y congrégate. Estas tres cosas son importantes para tu nuevo nacimiento. Recuerda, un nuevo nacimiento no lo generamos nosotros, lo genera el Espíritu Santo cuando hacemos esta decisión de rendir nuestra vida a Jesucristo y hacer un cambio de dirección. Así es, te invitamos a nuestra iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano 8587 de Memphis, Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Ahí estamos para crecer en la palabra, para tener comunión, ¿verdad? Y para enseñarte los pasos que requieres para seguir caminando. Te esperamos este domingo. Vamos a seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Domingos 1 de la tarde. Gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs con Lucía, mensajes de amor en el jardín. Tiene muchos temas. Ve a su página en Facebook. Si quieres personalizar un regalo, comunícate con Silvia García en Naps and Crafts. Ahí tiene una amplia gama de productos, también en su página en Facebook. Y queremos darte las gracias a ti donde quiera que nos estés escuchando. Gracias por sintonizarte a Esenciales. Gracias a ustedes por sus comentarios, por sus oraciones, por sus aportaciones. Es algo precioso poder ver el cuerpo de Cristo en acción. Sigamos orando para que la palabra de Dios siga siendo esparcida por el mundo entero, para que estos programas tengan un impacto a más lugares. Ora por nosotros, ora por Esenciales, ora por la iglesia, ora por Buenas Nuevas. Que Dios nos proteja y nos permita crecer. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la vida, Esenciales para la fe y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.